A ver. Después tenemos en disponibilidades. Recuerden que son que el activo se divide en dos grandes familias. La primera gran familia del activo es el activo corriente. La segunda gran familia es el activo no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre el activo corriente y el activo no corriente? Es la disponibilidad. El activo corriente puede ser disponible, podemos disponer de ellos a corto plazo. ¿Y qué decía a corto plazo? Hasta antes de 12 meses, o sea, hasta antes de un año podemos disponer. ¿Qué es el activo no corriente? Son aquellos activos que podemos disponer de ellos a más de un año o su conversión a un activo corriente tiene más de un paso, o sea, tiene más de un trámite. O sea, no tiene una disponibilidad inmediata. ¿Por qué digo esto? Maquinarias, por ejemplo, nosotros podemos vender. Sí, podemos vender. Pero cuando vendemos y cobramos, ahí recién va como un activo corriente por el dinero en efectivo que cobramos. Pero la maquinaria, por ser maquinaria, es un activo fijo y es un activo no corriente. Ahora, ¿qué pasa con caja? Caja yo puedo disponer en el momento. Ahorita. ¿Qué pasa con fondo fijo? Puedo disponer ahora mismo. ¿Qué pasa con bancos? Hago un cheque, giro un cheque y se puede cobrar ya ahora mismo. ¿Qué pasa con deudores por ventas? Puedo cobrar ya hoy, hasta antes de 12 meses. Quiere decir que puedo disponer antes de 12 meses. Quiere decir que es una cuenta que puedo cobrar en mañana, pasado, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 11 meses. Entonces puedo disponibilizar hasta antes de 12 meses. Bueno, entonces el activo tenemos dos grandes familias que son el activo corriente y el activo no corriente. Luego, cada tipo de activo tiene de vuelta sus familias. ¿Qué son? Activo corriente, disponibilidades, créditos, inventarios, gastos pagados por adelantado. Esas son las cuatro familias que generalmente tenemos en los balances. Generalmente, porque pueden haber unas que otras cuentas o familias más. Luego en el activo no corriente tenemos los créditos a largo plazo, propiedad, planta y equipo, cargos diferidos y activos intangibles en general, porque podemos tener también otro tipo de familias. Luego, cada familia tiene sus hijos otra vez. Disponibilidades, poner en otro color. Disponibilidades se divide en recaudaciones a depositar, caja, fondos fijos y bancos. ¿Qué son entonces las disponibilidades? Las disponibilidades son todos aquellos activos que representan dinero en efectivo, que representan un valor inmediato, un cambio inmediato. Recaudación a depositar es dinero que tengo para depositar, caja es dinero en efectivo que tengo ya, fondo fijo es una caja chica que tengo para uso inmediato, banco es todo mi dinero que tengo depositado en los entes financieros, en los entes bancarios. Todo es dinero. Después tenemos los créditos, otra familia. En los créditos tenemos deudores por ventas, o sea, gente que nos deben por ventas. Deudores por préstamos, gente que nos deben por préstamos que emitimos. Deudores, o sea, cuentas a cobrar a socios o a entidades vinculadas. Trabajamos con asociaciones de empleados y nos deben. Créditos por impuestos corrientes, dinero que tenemos a nuestro favor o pendiente de cobro de impuestos.
Después, anticipo y retenciones a impuesto a la renta. Dinero que ya pagamos, pero que tenemos todavía a nuestro favor. ¿Qué quiere decir? De que todavía podemos recuperar. O sea, son anticipos o retenciones de impuesto a la renta que tenemos. O sea, es plata que pagamos por adelantado. Después tenemos retenciones del IVA. Cuando nosotros cobramos algo, nos retienen, o sea, retienen el 10% o el 30% del impuesto, dependiendo ahora del tipo de actividad. Generalmente del 30%, perdón. 30% del IVA. El 30% o el 100% se retiene. Y ese monto es un dinero a nuestro favor que podemos utilizar en nuestros pagos de impuestos. Se nos puede retener el IVA y se nos puede retener el impuesto a la renta. O sea, los dos nos hacen retenciones. O sea, es dinero nuestro que tenemos a nuestro favor que en algún momento vamos a poder utilizar. Entonces, por eso son activos. La tenemos a nuestro favor. Después tenemos el IVA crédito fiscal. Ya saben qué es el IVA. Que sería aquí, ¿verdad? IVA crédito fiscal régimen de turismo, que es una diversidad de lo que sería el IVA. Anticipos a proveedores, que tenemos aquí su familia, que serían los deudores varios. O sea, a lo que ya le pagamos por adelantado a los proveedores. Ven, todo lo que pagamos por adelantado es un dinero que tal vez vamos a poder retribuir, o sea, vamos a poder tener todavía. A ver, 70% del IVA, 70%, sí, así mismo. Con el nuevo régimen, ¿verdad? Dependiendo de las actividades, son el tema de las retenciones. Después, en gabinete práctica tributaria, en teoría tienen que dar o tuvieron que haber dado. Ahí es donde se habla de todo lo que es la parte de tributación. Después, los intereses a cobrar sobre préstamos, que ya dijimos que son los intereses que yo calculo sobre los préstamos que emito, que voy a cobrar. Después tengo los intereses a devengar, que son los intereses que ya cobré. Los intereses a cobrar es lo que todavía no cobré. Los intereses a devengar es cuando ya cobré. Y las previsiones para créditos de dudoso cobro son los famosos incobrables, ¿verdad? Que también forma parte de los intereses de los préstamos que yo emití. Es el dinero que está en riesgo de cobro, o que ya es difícil que se cobre, ya se tira incobrables y después se tira como resultado negativo, se tira pérdidas. Bueno, después tenemos los inventarios, que son las mercaderías que tenemos para vender. Después tenemos los gastos pagados por adelantado, que aquí en este caso tenemos los seguros a devengar. Después ya tenemos los activos no corrientes, ya tenemos los créditos a largo plazo, los deudores por ventas, deudores por préstamos, cuentas a cobrar, deudores de gestión de cobro, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya sería lo mismo que esto, pero a más de 12 meses. Por eso está en activo no corriente. Tiene el mismo nombre de la cuenta, pero está en no corriente. Después tenemos propiedad, planta y equipo, que son los activos fijos que se deprecian y o sea, que se revalúan y se deprecian. Y aquí tenemos nuestra depreciación acumulada. Después tenemos los cargos diferidos, que son los gastos de organización y gastos de desarrollo, que por ley también nosotros podemos o debemos de activar. O sea, cuando constituimos o cuando emprendemos, cuando iniciamos algo, tenemos ciertos gastos que lo podemos amortizar hasta en 5 pagos. O sea, en 5 años podemos amortizar. Generalmente se amortizan en 4. O sea, podemos amortizar hasta en 5 años. Después tenemos los activos intangibles, que son las licencias, patentes y marcas, que también se amortizan, o sea, se deprecian y se revalúan.
Bueno, este sería el recorrido de nuestros activos.